Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. No, está bien. Si está tú bien. quieres, Terrero, termínalo. Sí, lo que pasa es que estábamos discutiendo. No, pero termina. Estábamos discutiendo en el. No, pero por favor, continúa, porque así yo voy detrás de ti para que tú termines Pues esa parte. decía, y no me avisaron que estábamos en No, el no aire, importa, No, es parte del programa. que entiendo que lo que se debió haber hecho fue que la misión, como siempre hacen, termina sus reuniones con la alta figura del Estado, el presidente, y dice, bueno, que revisaron algunos puntos y van a retirarse para hacer su informe. Y el informe cuando venga, entonces el informe sea público. Ya. Pero yo no entiendo las razones de decir. Bueno, porque aquí tienen que ser primadona, porque no lo pueden ser en Grecia. Correcto. Ni lo pueden. Correcto, pero yo no lo he visto. Yo busco Pero ahora mismo. Grecia es un en la país página quebrado. web del Grecia es un Fondo país Monetario. quebrado y este no es un país quebrado. Pero yo entro en la misión aquí al FMI, Pero no somos europeos. .org, y no hay una Pero nada más información debemos de 25 Bien, mil amigos, millones de dólares. ustedes han visto que cuando uno está en cierta manera imbuido en un tema, a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando nos hacen señas o nos dicen que ya vamos a empezar el programa o que estamos cortando un segmento. Por eso dejé que Terrero terminara su inquietud. En el caso que a mí respecta en cuanto a lo que es FMI, miren, el FMI no vino solo. Nosotros lo mandamos a buscar porque hay un problema de imagen, hay un problema de confianza. Se estaba pidiendo, como tú mismo dijiste, Terrero, lo dijiste con una frase muy tuya o muy del pueblo, pero el FMI vino porque lo buscamos. Ahora, ¿por qué lo buscamos? Bueno, para dar una impresión de confianza, de cierta manera de que entendamos que queremos que alguien más nos supervise un poco esta situación fiscal y económica. De hecho, el ministro de Economía dijo que no se podía hablar de pacto fiscal sin hablar con el FMI. Aparentemente querían también escuchar esos conceptos que tiene el FMI de su experiencia a través de la supervisión de muchísimos países. ¿Qué creo yo? Yo creo que Danilo Medina tendrá que renegociar con los contratos eléctricos para pedir en cierta manera, si se quiere, una dispensa, en el sentido de que no debo pagarte la energía que no me brindas, independientemente de lo que diga el contrato, o tú me dices a mí, o tú me haces esa dispensa para no crear un problema de inseguridad jurídica, de violación de contrato, porque es preferible mejor que los dos llegamos a un acuerdo y no que este país se vaya a la deriva. O a un precio que no refleje realmente el Exacto. costo. Ese es en la parte eléctrica. En la parte de la barrigol, como lo viene dice Marrancini, pues pudiésemos también pedir una revisión de ese contrato sin violentar el contrato y decir Piantini. ¿Quién fue que dijo? Marrancini dijimos. ¿Qué tiene Ascensor en la cabeza? Tu amigo Don César. Bueno, hablando del problema eléctrico. No hemos hecho la parte completa. ¿Y por qué? ¿Y qué hay? Bueno, No, al contrario. yo lo admiro Sí, muchísimo y siempre he dicho que tiene mucho más luces que sombra de su gestión. Claro. Pero en el sentido es de que Piantini dijo de pedirle tal vez un dinero adelantado a la barriga, es posible también. Sí. Ahora bien, aquí vamos a tener que poner impuestos nuevos, independientemente de lo que quiera el CONEP y los empresarios. Hay que subir la presión tributaria, pero hay que buscar una equidad tributaria, porque hay algunos que pagamos 30% de presión tributaria, otros pagan 40%, otros pagan un 2%, otros no pagan ninguno. Entonces hay que buscar todo eso. Y con la deuda, mis queridos colegas, yo creo que Danilo Medina va a tener que hacer dos cosas, o una, que es coger prestado lo que tiene que pagar. No hay de otra. O sea, si usted tiene que pagar 100 mil millones de pesos, usted va a tener que coger 100 mil millones de pesos en el año 2013 para sencillamente pagar lo que tiene que, coger prestado lo que tiene que pagar. Y así no aumenta en términos absolutos la deuda y puede bajarla en términos provisional con el Producto Interno Bruto si la economía sigue creciendo. En el caso de los impuestos, como decía en programas anteriores, hay que revisarlos, hay que chequear eso, y el subsidio eléctrico, si no quitarlo completo, hay que disminuirlo en 50% con relación al año 2011. Ni siquiera con el año 2012, que fue mayor que el 2011. ¿Ese incremento de tarifa? Bueno, no necesariamente, sencillamente que el que no paga luz, que no tenga luz. Como así como el que no paga el teléfono no tiene teléfono, porque no paga energía eléctrica, no paga todo un sistema prepago. Bueno, lo que sea. Aquí tenemos que dejar el relajo de darle subsidio eléctrico al que no va a pagar. Pero hay un millón, no es cierto. Y la tarifa fija, no estoy con ella tampoco. Entonces, aquí hay que ponerse los pantalones completos. Y si el gobierno da un ejemplo de austeridad, da un ejemplo de transparencia, da un ejemplo de que quiere
de que se esté caminando a ser no corrupto o que la corrupción sea imperceptible. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que responder a decir, bien, vamos a ver cuáles son los impuestos que hay que crear, que no maltrate los desposeídos ni la clase media, y buscar la forma de disminuir un poco los impuestos al consumo para poder crear impuestos a la creación de riqueza ya después de hecha la riqueza, no antes de hacerlo. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer aquí en este país. Y uno dirá, bueno, pero ¿y es que no se ha hecho nada en los años anteriores? Bueno, se hicieron cosas que había que hacer tal vez primero que lo que hay que hacer ahora. Como decía Danilo en su campaña, en los últimos 8 años se cambió el rostro del país. Nosotros tendríamos que cambiar el rostro de la gente. Está bien, o sea, vamos a trabajar más por la gente, por lo social, que por la parte estructural. Pero entonces, es mi posición final y lo resumo. Resumo, coger prestado lo que tiene que pagar año por año. Eliminar, si no total, en 50% el subsidio de la energía eléctrica que pasó en el 2011. Aumentar los impuestos, o buscar los impuestos para que aumentemos la presión tributaria a un 15, 16%, siempre y cuando busquemos una equidad fiscal, y buscar una revisión de los contratos eléctricos y pedirle los 2.000 millones de dólares que dice, antes de que Luis Manuel hable. Es mi posición, mi resumen. Le van a hacer presión al gobierno, perdón, antes de que entre Luis Manuel, de que yo no puedo llegar a un 15% antes del año 2016, porque eso es lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esa es una camisa de fuerza. Si el gobierno pretende llegar a un 15% en un año, aunque haga falta, y podría ser poco todavía, de hecho lo es, porque los números que hemos tirado aquí nos dicen eso mismo. Bueno, pero la presión fiscal en este país ha estado al 17%. Entonces busquémoslo. Exactamente. Entonces busquemos. Antes de la reforma arancelaria. Pero la Estrategia Nacional de Desarrollo es un elemento de camisa de fuerza, entonces, porque los empresarios lo van a coger, la oposición lo va a coger. También hemos hablado aquí en este programa que cómo logramos disminuir la informalidad económica y comercial. Exacto, lo mismo que decía Luis Manuel el martes. Un ejercicio. Si nosotros tenemos una recuperación fiscal de 270.000 millones de pesos anuales, y apenas tenemos un 40% de la actividad económica formal, si llegamos a subirla a un 80%, llegamos entonces a 500.000 millones de pesos. Tal vez eso no se hace tan matemáticamente exacto, ni tan lineal, pero es posible que tengamos una mayor mejoría. Tal vez no son 500, tal vez son 450.000 millones. Y si al mismo tiempo cogemos prestado lo que vamos a pagar, pues yo creo que podríamos salir de este bache. Ahora, tampoco se logra una formalización económica de un año para otro de un 40 a un 80%. Eso lo sabemos. Hay que hacer una proyección en 4 años de que si ahora tenemos en 13% la presión tributaria, el año que viene 14%, el siguiente 15%, el otro 16%. Bien, no hay problema, José Manuel. Pero hay que conjugar muchas variables. Una sola no te da. Óyeme, una sola no te da. Hay demasiado problema para darte una sola, porque tenemos que seguir con el desarrollo económico o comenzar con él. Tenemos que continuar el crecimiento económico. Sin crecimiento económico continuo no vamos a lograr desarrollo ni vamos a lograr mantener esta economía en cierta manera dinámica. Y se nos pueden caer los ingresos, como está pasando con España. Ahí Francia tiene un problema también. Francia, su crecimiento económico disminuyó, por lo tanto sus ingresos fiscales también. Eso significa que para el año 2013 ya está planificado mayor austeridad. Y ahora aprieta más. Mayor austeridad significa ¿qué? Usted que también es economista. Mayor desempleo. Mayor desempleo, etcétera, etcétera. Menos crecimiento. Exacto. Entonces, igual está pasando en los Estados Unidos, que el ingreso nominal ha disminuido con relación a los últimos 10 años. Eso significa menos consumo. Si hay menos consumo, menos crecimiento económico. El ingreso real. El ingreso real. Y el nominal también. Pobreza. El nominal crece. No, porque el nominal crece, exacto. Bueno, el ingreso real. Corriente. El ingreso real. Entonces, el asunto es ese. Entonces, hay que chequear cómo nosotros podamos tener esas variables que necesitamos ponerla en el tablero y jugarla como debe jugarse. ¿Cuál ponemos? ¿Cuándo es el peón? ¿Cuándo es la reina? O sea, hay que jugar con muchísimas fichas y variables porque una sola no nos da. Entiendan eso. Y esos son esfuerzos y sacrificios de todos, del gobierno y del pueblo. Nos vemos en el próximo segmento.